el número uno, va a ser en la primera etapa del proceso de investigación, porque ya hemos hablado sobre el proceso de investigación. El número uno, el primer paso del proceso de investigación, ¿no?, va a ser, uno, el problema de investigación. Dentro del problema de investigación deben ustedes tener, respecto a su proyecto, el planteamiento del problema. Está, planteamiento del problema, llamado también situación problemática, pero concreto, planteamiento del problema. Ya les he dado los pasos de cómo se debe plantear el problema. Bien. Siguiente paso. Terminan de plantear el problema, ¿ya? Deben hacer la formulación del problema. La formulación del problema, ¿no?, tiene dos partes. Formulación del problema general y formulación del problema específico. Quiere decir que ese planteamiento del problema que ustedes deben tener debe estar traducido en una pregunta general llamado formulación del problema, ¿no?, formulación del problema general. Inmediatamente debe tener también la formulación de problemas específicos. Se refiere a las preguntas específicas de su investigación. Okay. Eso con respecto a la formulación del problema. Y con respecto a la ahora, el siguiente paso son los objetivos. Ya les he explicado qué son los objetivos. Y también sobre los objetivos está también en el aula virtual las diapositivas, normal, están claramente explicados. Entonces deben tener en su proyecto objetivos generales y objetivos específicos. Ya. Ahora, como yo les he dicho, una forma más fácil de poder delinear el proyecto es empalmar inmediatamente la hipótesis. Entonces, de esta parte, después de los objetivos, inmediatamente va a completar, van a desarrollar, van a formular su hipótesis. Hasta ahí les he pedido. ¿Ya? Esta parte del marco teórico todavía no lo van a desarrollar. Del objetivo saltan a la parte de la hipótesis. Y tienen que formular hipótesis general e hipótesis específica. Respecto a las variables, yo les voy a medida, bueno, por ejemplo, al trabajo que tengan mejor formulado, pues yo les voy a ayudar a identificar variables, a operacionalizar sus variables, ¿no?, hasta que debemos terminar aquí. Y después vamos a pasar a lo que es el marco teórico, ¿ya? Entonces, guiarse por el esquema que ustedes tienen subido en el aula virtual, ¿ya? Entonces, ya, vuelvo a conectarme con ustedes directamente, ¿no? Bien, entonces ya me han entendido. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿no? Ya. Como ya les he presentado un ejemplo de tesis, ¿no?, ustedes si gustan, revisen, si ustedes ya lo saben, ya lo tienen, normal no lo revisan. Y aparte de ello, deben buscar otros ejemplos, por si acaso. Ya. Entonces, lo que yo quiero decirles ahorita es lo siguiente. Ustedes ya lo tienen, ya lo tienen en su aula virtual el esquema, el planteamiento del problema, más la formulación del problema. Ya lo tienen cómo se formula el objetivo. También ya lo tienen, ¿no?, sobre qué es la hipótesis. Entonces, ya tienen los elementos
necesarios para empezar a trabajar en su propio proyecto. Ahora, respecto a los, como estoy con el grupo A, ¿no es cierto?, hoy día, bien, algunos no me han presentado sobre su título de su proyecto. Yo digo, tal vez no tienen claro qué es un título, ¿ya? En estos momentos yo les voy a explicar cómo se define un título o los pasos para definir un título, ¿ya? Acá está. El título, acá está, el título. El título de la investigación, ¿ya? Según Valderrama, el título de la investigación, de un trabajo de investigación o una tesis, dice bien claro, surge como consecuencia de la identificación del problema, ustedes ya tienen el problema, o fenómeno por investigar en una determinada disciplina, ¿cierto? Principales características que debe tener un título. Debe ser informativo, debe ser claro y preciso, es decir, debe contener, ¿no?, variable independiente, conector lógico, variable dependiente, población de estudio y lugar y año de investigación. Debe expresarse a través de una frase u oración. Bueno, no ese es el título. La esencia de una idea o tema por investigar. No es aconsejable poner títulos generales, muy generales, no, si no se van a perder. ¿Ya? No debe ser calificativo, o sea, no debe dar juicio, tampoco no debe formularse en forma interrogativa. Debe contener una variable, puede contener una variable, o dos variables, depende, o más variables en el título. Es recomendable que contenga un máximo de 10 o 15 o 20 palabras máximo. ¿Ven? Entonces, eso es, ¿ya? Esos requisitos deben reunir el título. Repito, debe ser informativo. Debe expresarse en una frase u oración. ¿Ya? No es aconsejable títulos muy generales, por si acaso. No debe ser calificativo, que es como que está bien, negativo, no, sino debe ser un título, ¿no?, que refleje el contenido de la tesis o investigación. Puede contener una variable, ojo, estoy diciendo, en el título puede ponerse una variable o dos variables, depende. ¿Ya? ¿Ya? Es recomendable que contenga un máximo de 20 palabras. ¿Ya? Puede darse un poco más, pero bueno, algunas veces somos flexibles. Bueno, depende de cada universidad también. Pasos para elaborar títulos de investigación. ¿Ya? Generalmente bivariable, con dos variables, por ejemplo. Acá. ¿Ya? Existen dos procedimientos para elaborar este tipo de títulos. Por ejemplo, es un caso 1. Dos casos de cómo se elabora, voy a explicarles. Es el primer caso, hay un segundo caso, ¿ya? Acá está el segundo caso. Primer caso, ¿en qué consiste? Primer caso de elaboración del título, ¿ya? Cuando se relaciona un problema detectado o identificado con la variable dependiente.
y se determina su posible origen. Acá tenemos, respecto al compromiso laboral de los docentes. Por ejemplo, acá, mira, paso 1. Existe un problema detectado. Supongamos que ya hemos empezado a formular, ¿no? Ya tenemos el problema. En el problema hemos detectado que existe un problema, ¿no? Ya, un problema, y ese problema ya está, de hecho existe ese problema, ¿ya? Existe un problema detectado o identificado. Este problema, de acuerdo a este primer paso, lo identificamos con variable dependiente. Dice, se convierte en variable dependiente y se simboliza con Y. ¿Por qué con Y? Recuerda, en una hipótesis de tipo explicativo existe la X y la Y, ¿no es cierto? La X se relaciona con la causa y la Y con el efecto. Entonces, en ese caso, ¿ya? Si en algunos casos, cuando identificamos el problema o el hecho con una variable dependiente, entonces se simboliza con Y. Por lo tanto, hay que buscar los posibles orígenes del problema. ¿Qué quiere decir con eso? Como estamos diciendo, supongamos ya tenemos el problema detectado, por ejemplo, ¿no? Acá, el problema, desempeño laboral de los docentes. Es un ejemplo, por si acaso, ¿eh? El problema, desempeño laboral. Puede ser que el desempeño laboral de los docentes, ¿no? Como es un problema, ¿qué es un problema? ¿Es una dificultad o es algo que no se está realizando bien? Hagamos de cuenta en este caso. Es problema, ¿no? Porque el desempeño, en este ejemplo, porque hay profesores, ¿no? Docentes que van, ¿no? Faltan, ¿ya? Van tarde, otros salen muy temprano, su desempeño de repente no prepara clases, su desempeño, o sea, es un problema, pues, ¿no es cierto? Identificado como o sea, el desempeño laboral de los, la forma como se están desempeñando en el trabajo hagamos de cuenta que es deficiente. ¿Ya? Bueno, va por ir, no prepara, los alumnos son los perjudicados, ¿no? Como consecuencia de ello, entonces, bueno, ese es el problema. Entonces, como dice bien claro, mira, hay que identificar el problema, ¿no? Dice, ¿ya? Se simboliza con Y. Existe un problema detectado. ¿Cuál es el problema detectado? Sería el desempeño laboral de los docentes, ¿no? El problema detectado. Eso se convierte en variable dependiente. En este caso sería variable dependiente, desempeño laboral de los docentes. Entonces, cuando ya lo ponemos, ¿no? El signo, la letra Y, quiere decir que ya sabemos que una de las variables es el desempeño laboral de los docentes. Probablemente es problema porque, ¿no? Porque presenta algún problema de deficiencia, etc. Como ya sabemos, ¿no? Que van tarde y no preparan clases, no, todo eso, ¿no? Ahí es deficiente su desempeño, por eso acá, ¿no? Entonces, se trata de buscar cuál es la causa de esto, el origen. Puede ser que este desempeño deficiente, ¿no? O mal desempeño sea por motivación por algún modo, no está motivado. Puede ser dificultad de adaptación, o sea, de repente no es su curso, de repente, ¿no? De repente el modelo de liderazgo, de repente el sistema de autoridad que existe no le agrada, de repente la remuneración, ¿cuál será la causa? Entonces se relaciona. Entonces, bien, fíjense, ese es el primer paso. Y dice, existe un problema detectado. Y este problema lo estamos identificando con variable dependiente. Esto para definir el título, ¿no? Por si acaso. El segundo paso, ¿ya? El segundo paso, como ya tenemos esto, entonces ya tenemos el problema, entonces puede ser que uno de estos puede ser causa, uno de lo que está causando el problema. Motivación, puede ser falta de adaptación, puede ser el modelo de liderazgo, puede ser la baja remuneración, cualquiera.
Pero en este caso, como ese ejemplo, ya se ha decidido relacionar con esta causa, la motivación. Por lo tanto, mira, el segundo paso, determinados los posibles orígenes del problema, se prioriza uno de ellos. Como estamos diciendo, ¿no?, que las causas o el origen puede ser uno de estos, el origen de ese desempeño deficiente, o no, del docente. Entonces, en la investigación, para formular ya el título, estamos decidiendo de que la causa, ¿no?, está relacionada con la motivación. O sea, probablemente no existe motivación. O de repente los directivos, las autoridades no les incentiva, no les habla, no les motiva. Pues. Entonces, como estamos determinando que una de las causas o posibles orígenes sea la motivación, entonces en el tercer paso ya está. En el segundo paso se identifica por qué razón la motivación. En el tercer paso ya estamos relacionando. Una vez determinada la motivación, se convierte en el origen o causa del problema, llamado también variable independiente, y se simboliza con X. Entonces, por lo tanto, mira, esta motivación se simboliza con X, que sería el origen del problema. El desempeño era Y, entonces estamos estableciendo relación. Si hay Y, hay X. ¿Qué estamos diciendo esto? Estamos relacionando. Si se da el X, si no hay motivación, entonces genera un determinado desempeño, que puede ser, si hay alta motivación, entonces buen desempeño será. Pero si no hay motivación, entonces deficiente desempeño será, ¿no? Entonces estamos relacionando ya. Entonces, este sería la motivación y el desempeño. La motivación sería la causa y el desempeño, ¿no?, el efecto. Entonces, la formulita se hace de esta forma. Si hay X y hay Y, o sea, estamos relacionando. El siguiente paso, cuarto paso, se unen las dos proposiciones simples mediante un enlace. ¿Qué quiere decir con esto? Estas dos, que eran variables, se unen. ¿Ya? Se unen las proposiciones, las dos variables simples, mediante un enlace o conector lógico se llama. ¿Ya? Entonces, acá está, mira. La primera era la motivación. Y aquí estamos uniendo con, ¿no?, con el, ¿no?, o conjunción Y, desempeño laboral docente. Motivación y desempeño laboral docente. Ya de alguna forma ya se está relacionando las dos variables. Por eso dice este cuarto punto, pues, se unen las dos variables, ¿no?, ¿ya?, mediante un enlace o conector. ¿Ya? Entonces, aquí, el enlace es la Y, por eso dice conjunción Y. Puede ser cualquier otro, pero de acuerdo, para que tenga sentido, ¿no?, motivación Y, este se llama conector o enlace, la I. Ya está, ya estamos uniendo. Entonces, el posible origen sería motivación y la posible consecuencia, ¿no?, sería desempeño laboral. Las dos son variables. Uno es independiente y el otro es dependiente. Quinto paso. Ya está. En todo, para definir un título, en todo, ya una vez identificado las variables, ¿no?, y la conjunción, debe completarse dónde se va a realizar la investigación y en qué año. Por eso acá, el quinto paso. Luego se añade la población de estudio, el lugar y el año de investigación. Entonces, se tiene el siguiente título. Como estamos añadiendo en el quinto paso el lugar y el año de investigación, quedaría de la siguiente forma. La motivación y desempeño laboral docente en la Universidad Miguel Ángel Rodríguez Rivas, ¿no? ¿Por qué? Porque era, ¿no?, el lugar donde, en este caso, la universidad.
en la universidad, ¿no? Peruana Miguel Ángel Rodríguez Rivas, en Lima, ¿ya? En Lima, ¿y qué año? Lugar, año, ¿ya? O sea, desempeño laboral docente en la universidad Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Entonces, desempeño laboral, la otra variable es esta, la otra variable es motivación. Y el lugar es Lima, y el año es 2011. Entonces, así ya se tiene definido el título. ¿Cómo se va a llamar el título de la investigación? La motivación y desempeño laboral docente en la Universidad Peruana Miguel Ángel Rodríguez Rivas, Lima, ¿no? 2011. Ahí ya terminó. Ya se ha hecho un título, pero hemos seguido 5 pasos. Hay que identificarlas, se trabaja con variables, ¿ya? Variables. Primero hemos visto que una variable, el desempeño laboral docente. Pues inmediatamente estamos pensando de que la causa de ese desempeño, ¿no? Está relacionada con varios factores, ya hemos dicho, motivación, entonces, pero hemos elegido una. Podemos haber hecho también remuneración, ¿no? Pero, ¿no? De acuerdo al objetivo de la tesis, lo que queremos hacer es con la motivación. Entonces, hemos relación con motivación. En el tercer paso ya están las dos variables. En el cuarto paso ya está conectado. El cuarto paso ya está conectado con una conjunción, que es la I. Por eso aparece motivación y desempeño laboral docente. ¿De dónde? De la universidad, ¿no? ¿Ya? Peruana, ¿no? Universidad Peruana, Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Y como hay que completar, dice, lugar y año, ahí está. ¿Dónde? Lima, 2011. Por lo tanto, ya queda definido el título. Dice, motivación, el título es lo siguiente, ¿eh? Motivación y desempeño laboral docente en la Universidad Peruana Miguel Ángel Cornejo, ¿sí? Miguel Ángel Rodríguez Rivas, Lima 2001. O sea, hay que completar población de estudio y lugar de ello. Bueno, esto... Bueno, se puede volar esto, pero el título solamente es... ¿Ya? O sea, hay que aumentar la... ¿Dónde, no? O sea, ¿dónde va a ser? O sea, lugar... Perdón, a ver. Porque ¿a qué se refiere población, ámbito de población? O sea, como son estos dos variables, población, pero población ¿de dónde? De la Universidad Peruana. Por eso esto pertenece a esta parte. Ya, explica esto. Después lugar se refiere a Lima, año es esto. ¿Ya? Pues las dos variables son la motivación y el desempeño docente. Ahora, ¿dónde? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿A quién se va a estudiar? En este caso de la Universidad Peruana. Por eso está acá, población de estudio. ¿Ya? ¿Ok? Aquí está claro, mira, este es el título. ¿Ya? Primera variable, motivación. Segunda variable, desempeño laboral docente. Entonces, acá está variable dependiente. Esta sería variable independiente, es variable dependiente. Este I se llama conector lógico, por eso es CL. Y esta parte del título, ¿no? El desempeño laboral docente, esa era la variable, ¿no? Pero dice, hay que especificar la población, de qué población docente, de qué universidad, de qué colegio, de qué, ¿no? En este caso de la Universidad Peruana
Miguel Ángel Cornejo. Eso se llama población de estudio. ¿Y dónde? Lugar. Entonces, para resumir las partes de un título, ¿no? Incluye variables, ¿no?, que deben estar relacionadas con un conector lógico, o sea, variables. Incluye población que va a estudiar, ¿ya? Y incluye lugar, año. Repito, en un título incluye las variables, ¿ya? Acá hay dos variables, variable independiente, variable dependiente. Incluye el conector lógico, que es el que está en paréntesis, se refiere a la I. Incluye población, objeto de estudio. La población objeto de estudio es, ¿no? Los docentes de la Universidad Peruana Miguel Ángel Rodríguez Rivas. El lugar, incluye el lugar es Lima y el año. Y así, esa es la primera forma como se define un título. Seguimos. Ese es el primer caso. ¿Por qué se presenta como primer caso? Porque a medida que tú vas desarrollando, ¿ya? A medida que tú vas desarrollando, acá, pasos para, a medida que tú vas siguiendo los pasos, ¿no? O sea, cuando tú estás formulando, cuando tú tienes, digamos, planteado el problema, ya tienes la formulación del problema, entonces, de repente, primero, a medida que vas describiendo el problema, ¿no? Lo que estás observando, de repente, ¿no? Identificas primero no desempeño, sino la motivación, ¿no? O sea, primero ¿no?, la variable independiente. Pero en este caso, en el primer caso, se refiere, primero, ¿no?, se refiere con la variable, ¿ok? Cuando se identifica primero la variable dependiente. ¿Ya? Este vamos a identificar como primer problema. Eso por eso se llama el primer caso. En el segundo caso, ¿ya? Vuelvo. Acá está, caso 2. ¿No? Cuando se indica, primero problema, cuando identificas el problema, supongamos que el problema es una causa. ¿Ves? Se identifica primero una causa a investigar con la variable, a investigar. Entonces, eso se llama variable independiente. Y menciona posibles efectos. O sea, ¿qué va a generar eso? ¿Ok? Acá tenemos pasos. Primer paso, se determina la variable que se va a manipular, el cual va a constituir la variable independiente. Esta vez será la siguiente variable. Es otro ejemplo, por si acaso, ¿eh? El hábito de fumar. En este caso, el hábito de fumar se constituye en variable independiente. El otro, el problema docente, era variable dependiente. Por eso voy a ahorita resaltar esto. ¿Ya? Este es el problema que se ha identificado. Es el segundo caso. Entonces, primer paso, identificar el problema. El problema está relacionado con el hábito de fumar. Ok, segundo paso, se añade el conector lógico. Y, o cualquiera, sin embargo, pero, al cualquiera, ¿no? Se añade. Entonces, puede ser, pero, además, condiciones, sí o entonces, etc. Conector lógico. Ya. Tercer paso, se determina la variable dependiente, o sea, como estamos diciendo, esta variable independiente que hemos identificado como problema, entonces, ¿qué puede ocasionar el hábito de fumar? ¿Bien? Entonces, si fuera un conector lógico, y podríamos poner, y, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el efecto del hábito de fumar?
el hábito de fumar va a originar, ¿no?, un problema de salud, que sería en este caso problema de cáncer. Ya está. Por eso, segundo, tercer paso, ¿no? El tercer paso, se determina la variable dependiente con la finalidad de conocer los efectos de la manipulación de las variables independientes. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿ya?, ¿ya? En este caso, ¿no?, se determina la variable dependiente, ¿no? En este caso, ya sería el incremento de cáncer de pulmón. Eso es lo que genera. Entonces, pero este incremento es un efecto, por si acaso. Por lo tanto, va a relacionar esta variable de hábito de fumar con la variable dependiente que se llama incremento de cáncer de pulmón. Lo va a relacionar con variable dependiente. Entonces, cuarto paso, se añade la población de estudio. Ahí está. ¿En quiénes? En los varones de 40 a 50 años de edad. Esa es la población. En último, se incorpora el lugar y el año de investigación. Entonces, el título quedaría de la siguiente forma. Mira, el hábito de fumar y el incremento de cáncer de pulmón en pacientes entre 40 y 50 años de edad en el distrito de Santa Anita, Lima, 2002. Los 18 alumnos que tengo yo en este grupo A, ¿ya? En este grupo A, les pregunto, un voluntario que ha estado atento a lo que estaba explicando,